Gracias por la invitación. A la Sociedad de Pediatría Regional Caldas, es un placer estar en Manizales. Por primera vez en mi vida, me ha gustado mucho, conocía mucho la región, pero no había venido hasta Manizales. Muchas gracias de nuevo por tenerme en cuenta, invitar. Y quería participar con ustedes revisando un tema que genera... Perdón. Espero que no sé igual por qué les daña la presentación. Listo, ahí está la presentación. Si me queda el celular ahí, es mío, ¿yo? Listo. De acá se pasa la presentación y el de arriba se... Quería revisar con ustedes un tema que genera mucha controversia en el manejo de pediatría. Cuando nos enfrentamos a manejar a un niño con bronquiolitis, estamos metiendo de pronto en el mismo costal a niños con diferentes patologías y no sabemos cuál es la conducta adecuada con este paciente. Por eso quería revisar el tema de qué fenotipos hay de bronquiolitis y abrir un poquito la mente y tratar de no meter a todos en el mismo costal y por lo tanto manejarlos de la misma forma, sino poder tener herramientas para pensar que hay diferentes tipos de presentación de esta patología y que de pronto el abordaje diagnóstico y terapéutico podría cambiar cuando nos enfrentamos a manejar a estos niños. Recordando, la bronquiolitis se adquiere por vía inhalada, generalmente partículas de saliva con virus. Ese virus se inhala, el virus llega a nuestro epitelio respiratorio, se introduce a las células epiteliales, se replica y ese virus replicado va a inflamar la célula, va a destruir la célula epitelial, va a producir mucho más producción de moco en la vía aérea y se van a seguir inhalando y replicando la multiplicación del virus a través del tracto respiratorio. Por eso empieza como una infección respiratoria alta y el virus va viajando por todo el epitelio respiratorio hasta llegar a los bronquios distales y comienza los síntomas de la bronquiolitis. Este virus va produciendo mucho moco y detritos celulares que van obstruyendo la luz de la vía aérea y son las responsables de la obstrucción de la vía aérea. En la bronquiolitis típica no es broncoespasmo, sino es moco y detritos celulares que están obstruyendo el lumen de la vía aérea. Este es un lumen normal y esto es un lumen de un niño con bronquiolitis que está totalmente tapado de moco. Esa es la bronquiolitis típica que vemos en los libros, donde hay mucha necrosis respiratoria, tapones de fibrina. Esta es la luz del bronquio, totalmente taponado. Miren que los alvéolos están libres, es una enfermedad de la vía aérea, no del alvéolo. Cuando el alvéolo está ocupado es una neumonía. Aquí no hay neumonía usualmente, el alvéolo está libre, lo que está enfermo es la vía aérea y la vía aérea no es tanto por broncoespasmo en la bronquiolitis típica, sino detritos celulares y hay mucha inflamación peribronquial de tipo linfocítico alrededor de la pared del bronquio. En general, el virus más comúnmente asociado a bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio. Casi el 70% de los niños menores de 1 año ya han sido infectados por este virus, pero pocos desarrollan enfermedad. Menos de un 4% de los pacientes que se infectan por virus sincitial hacen síntomas y afortunadamente la mayoría de casos son leves. Más del 95% de la bronquiolitis son de síntomas muy leves, síntomas gripales. Muchos ni siquiera consultan al médico, se autolimitan y gracias a Dios solo el 3% de los casos de bronquiolitis realmente son los que se nos complican y nos llegan a los centros de urgencias. Sin embargo, tiene una carga de enfermedad muy grande. En Estados Unidos se producen cerca de 150.000 hospitalizaciones al año por bronquiolitis y con un gran costo económico para el sistema de salud. Conocer nuestra epidemiología, esta es en la ciudad de Barranquilla. Yo soy bogotano, pero me casé con barranquillera hace 15 años y vivo hace 15 años en Barranquilla, donde he desarrollado mi carrera.
y hicimos el estudio de epidemiología de infección respiratoria y vemos cómo el pico de hospitalizaciones por bronquiolitis en Barranquilla se presenta más que todo en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Es en los meses donde más aislamos también virus sincitial respiratorio y corresponde a la época de temporada de lluvias en la costa. Bueno, entonces ya hablando generalidades de cómo se entra el virus a nuestro organismo, algo de epidemiología de la infección viral, vamos a hablar de la dificultad que se nos presenta cuando vemos a un niño con bronquiolitis de encasillarlo de una forma u otra. Lo primero que vemos es que la definición no es muy clara. Vemos una definición muy trabajada por el grupo de Europa, basado en la definición de las guías de Niza de Inglaterra, y la definición del grupo americano, que es con la que más hemos trabajado en Latinoamérica. Y cuando hablan de la edad, pues en general todos se refieren a menor de 2 años. Los europeos hacen mucho énfasis que ojalá sea menor de 1 año. Con respecto a que sea el primer episodio broncoobstructivo, las dos lo tienen en cuenta, pero la guía de Estados Unidos es explícito que sea el primer episodio, la guía europea no es tan claro en que sea el primer episodio. En la europea exige que se ausculten sibilancias, pero también se pueden escuchar crépitos que me hablan más de enfermedad alveolar. En la de Estados Unidos sí insiste mucho en que sean sibilancias expiratorias, en general precedido por una gripa, por síntomas altos, seguidos por tos, taquipnea o dificultad respiratoria. En la de Estados Unidos también habla de síntomas gripales altos con fiebre y puede incluir la otitis media, que es una complicación frecuente en otitis media, usualmente con fiebre, poco apetito. Y en la de Estados Unidos insiste en la dificultad respiratoria, puede haber neumonía, es decir, que puede haber compromiso alveolar y puede haber o no signos de atopia o de alergia en ese paciente. Entonces, en resumen, vemos como la definición no es completamente clara. Si trabajamos con una u otra definición, podemos incluir uno u otro paciente que no sea la típica bronquiolitis. Por eso, cuando salen guías de manejo donde la bronquiolitis se debe manejar así, 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 de pronto podemos estar hablando de un paciente que no fuera primer episodio o un paciente ya de 14, 16 meses que de pronto es muy diferente a un bebé de 2 o 3 meses, o un niño que tenga un componente atópico importante es diferente a un niño que no tenga ese antecedente. Entonces, por eso es importante no meter todas las bronquiolitis en el mismo costal. Esta es la evolución típica de la bronquiolitis, más o menos unas 2 semanas, con un pico de síntomas más o menos al 8º, 10º día y va disminuyendo en forma progresiva. En general se dice pues que el manejo es conservador, dejar que la enfermedad siga este curso y con el paso de los días disminuyan los síntomas y el paciente o la gran mayoría de pacientes realmente van a mejorar. Cuando revisamos la literatura de qué hacer con las bronquiolitis, vemos cómo desde el año, hace 50 y pico de años, en 1963, en una editorial de Pediatrics, la conclusión en el manejo de bronquiolitis, la única terapia evidente para manejar bronquiolitis es oxigenoterapia. No hay nada más que tenga evidencia. Y venimos al año 2019 y vemos que estamos en las mismas. Bronquiolitis, entre menos haga, mucho mejor, y en bronquiolitis severa, entre menos invasivo, va a tener desenlaces similares, así es muy invasivo. Es decir, han pasado 50 y pico de años y poco podemos ofrecer de evidencia para el manejo de la bronquiolitis. Y vamos a las guías. Esta es la guía de la Academia Americana de Pediatría del año 2014 y nos dice no coloque broncodilatador, no coloque epinefrina, no coloque hipertónica en urgencias, podría colocar hipertónica hospitalizado, no coloque corticoides, no haga terapia, oxígeno solo si está desaturado y, mejor dicho, no haga nada y observe a su paciente. Estas guías a veces nos dejan frustrados, ¿no? Porque vemos un niño con moco, gripa, tos, pecho y la mamá, doctor, ¿y qué hago? No, límpiele la nariz, hágale lavadito nasal y si tiene dificultad le vamos a poner oxígeno. Entonces vamos a tratar de ver cómo sería la propuesta de manejo según la presentación de cada niño con bronquiolitis y hay que ser papistas, pero no hay que ser tan papistas.
Y cuando vemos a un niño con bronquiolitis en el servicio de urgencias, recordar que es el 3% de los pacientes, el 97% ni siquiera estuvieron tan mal y se curaron solos como se deben curar la mayoría de bronquiolitis. Pero los que nos llegan a urgencias están en este espectro, entre la típica bronquiolitis que les describí, que es el lumen de la vía aérea tapado de moco y detritos celulares, o una primera crisis de asma donde predomina el broncoespasmo y hay algo de obstrucción de la vía aérea del lumen, pero más dada por el broncoespasmo y la inflamación de la pared y no de detritos dentro del lumen. Entonces, cuando vamos a ver un niño con bronquiolitis, de pronto es esta típica o de pronto este primer episodio o un intermedio. Y ahí es donde está el arte de tratar de identificar a qué fenotipo de bronquiolitis nos enfrentamos, si a esta típica bronquiolitis o a esta primera crisis de asma. Revisando cuáles son los virus que más se asocian a la infección por bronquiolitis, el clásico conocido por todos, el virus sincitial respiratorio, sobre todo en los primeros 6-8 meses de vida. Es un virus, como les decía, que ataca a muchos niños, pero en pocos hace síntomas, y en los que hace síntomas pues puede llevar a la bronquiolitis. Pero a medida que van creciendo en edad, el virus sincitial respiratorio va cayendo en frecuencia y aparecen otros virus, sobre todo el rinovirus. Hoy con las técnicas de identificación molecular se ha visto el rinovirus como un agente causal de bronquiolitis. Antes lo asociaban más con infección respiratoria alta, con gripa, pero hoy en día se ha identificado como un agente causal de bronquiolitis, sobre todo en niños mayores. Entonces ya vemos acá una gran diferencia. Virus sincitial, primeros 6 meses, rinovirus después de los 6 meses. Y se han identificado nuevos virus como el bocavirus, metaneumovirus, para influenza, coronavirus, influenza, como causantes de bronquiolitis, pero en mucho menos frecuencia que el virus sincitial y el rinovirus. Entonces vamos a tratar de identificar un poquito cómo sería el fenotipo del virus sincitial y el fenotipo del rinovirus para tratar de tener algunas posibilidades de abordaje en estos pacientes. Entonces, cuando llega el virus respiratorio al epitelio respiratorio del niño, se produce una interacción entre este virus y ese epitelio y se desencadena una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es la que me da la enfermedad. La respuesta al virus puede tener varios caminos. Va a depender de la edad del niño, del tipo de virus, de cómo se encuentre ese epitelio del niño, de la genética de ese niño, del medio ambiente, de los contaminantes, de la alimentación que tenga ese niño, y eso hace que ese organismo y ese epitelio haga una respuesta o no contra ese virus. ¿Cuál sería la respuesta ideal? Llega el virus a atacar al epitelio respiratorio, tenemos un epitelio íntegro, ese epitelio reconoce por inmunidad innata con los receptores tipo TOL a ese virus entra al epitelio respiratorio y rápidamente hay producción de gamma interferón por inmunidad innata y el virus se elimina y va a dar síntomas muy leves en ese paciente. Pero si ese niño tiene un epitelio alterado por problemas de atopia, por ejemplo que tenga dermatitis atópica, que es un marcador de atopia temprana en los niños y me habla de injuria del epitelio. Ese niño posiblemente, así como tiene dañado su epitelio cutáneo, su epitelio respiratorio también está alterado, tiene que ver mucho con todo esto que hablábamos ahora de introducción de alimentos. Y ese daño del epitelio, al tener un epitelio alterado, no va a ser una respuesta adecuada ante el virus se replica en la vía aérea, en ese epitelio respiratorio, la célula dendrítica va a presentar a ese virus a través de la célula dendrítica va a disparar alarminas como la interleuquina 25, la 33 o la linfoproietina estromal tímica, que son como señales que dice llegó algo raro a mi organismo y tengo que desencadenar respuesta inflamatoria. La respuesta innata a través de las células linfoides innatas me puede liberar interleuquina 5, interleuquina 13, que atraen eosinófilos que van a hacer producción de broncoespasmo y hacerme una respuesta asmática
en un paciente que ni siquiera tiene respuesta alérgica, es decir, por pura inmunidad innata, activo estas células linfoides innatas y activo producción de eosinófilos sin que sea alérgico a nada, ¿sí? Si se sigue exponiendo a ese virus ya puede disparar inmunidad adquirida y va a producir producción de linfocitos TH2 que también me producen interleuquinas 5 y 13 y finalmente ahí sí ya me hace una respuesta de tipo TH2 adquirida mucho más lenta que la que se produce en la primera exposición. Pero esto es lo importante, como un niño en la primera vez que se expone a un virus puede activar inmunidad innata y hacer una respuesta de tipo eosinofílico sin que sea alérgico y hacer un claro broncoespasmo ante un virus, que es lo que esperaríamos en un niño asmático. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir acá? Que depende la respuesta inmunológica que me dé el organismo ante ese virus, puede ser la típica, puede ser lo más común, es que elimina el virus y el niño quedó perfecto. O me da una gripa boba, es lo usual y es como se responden los niños. Puede penetrar y hacer algo de daño al epitelio, pero hay una buena respuesta inmunológica y los síntomas son de una bronquiolitis leve a moderada. Pero si el niño tiene un epitelio alterado, va a hacer una replicación del virus y va a amplificar la transmisión del virus y me puede desencadenar una respuesta TH2 que es de broncoespasmo y que ese paciente tendría un componente similar al asma. Bueno, y la respuesta del individuo ante ese virus depende del genotipo, del patrón genético de respuesta que tenga ese individuo para ese gen, pero ese genotipo se puede alterar por el medio ambiente. Y de esa forma se produce el epigenoma, que es en respuesta a la epigenética, que es un desenlace diferente. Es decir, yo tengo un patrón para ser un niño no alérgico, pero si tengo un medio ambiente que me predispone a ser alérgico, mi epigenoma se modifica y me vuelvo alérgico. Entonces, esa interacción no es solo el virus, sino qué microbioma, qué bacterias rodean a ese tracto respiratorio del niño, qué nutrición está recibiendo ese niño, qué contaminantes se está exponiendo ese niño y hace que ese epigenoma inicial que yo tenía para ser alérgico o no alérgico, por esta interacción con todas estas sustancias, mi epigenoma se modifica y me vuelvo atópico o no atópico. Algún ejemplo es lo que vemos en la teoría de la higiene. La teoría de la higiene habla que los niños en gestación tienen un patrón de respuesta más tipo TH2, que es la respuesta eosinofílica, es la respuesta alérgica, y si el niño sigue en un se expone a un medio ambiente donde tiene hermanos mayores, va a guardería, se expone a muchas infecciones, eso modifica mi patrón, mi genotipo que era TH2 y me lo vuelve un genotipo más TH1 que me va a producir más gamma interferón, que me da, como dicen las abuelas, defensas y me vuelvo más respondedor a los virus y ese niño no va a ser tan alérgico. Por el contrario, si ese niño era TH2, tiene poco contacto con otros niños, no va a guardería, no tiene perro, no tiene gato, se queda haciendo TH2 y va a tener un patrón más alérgico, ¿sí? Y ese niño ante los virus va a responder más con este patrón alérgico y va a hacer más broncoespasmo, sobre todo broncoespasmo recurrente. Entonces, esa regulación de la respuesta TH1, TH2, también modulada por TH17 y T reguladores, hace que el niño responda. El ideal ante los virus es producir gamma interferón, buena respuesta a TH1 y elimino rápidamente el virus. Y la mala respuesta al virus sería la TH2, donde produzco interleuquina 5, interleuquina 13, traigo eosinófilos, amplifico la respuesta broncoconstrictora y hago un patrón más de tipo asmático. Entonces, según el niño se incline a hacer más TH1 o TH2, ante el virus tomaría un camino o otro camino. Y esa respuesta TH1, TH2, como le digo, no depende solo del virus, no solo del genotipo, sino de la epigenética, que es todo el medio ambiente, toda la alimentación y todo lo que rodea a ese niño. Vamos a ver cómo es el comportamiento de la bronquiolitis con el virus sincitial y el virus rinovirus para que veamos que se comportan en forma diferente y tienen una evolución diferente.
Este es un estudio de sibilancias después de infección respiratoria por virus sincitial respiratorio, lo siguen hasta los 14 años y ven el número de episodios de sibilancias recurrentes, que es mucho más frecuente en los primeros 5 o 6 años de vida, pero a medida que crecen va disminuyendo ese riesgo de sibilancias recurrentes. Entonces, el virus sincitial respiratorio predispone a sibilancias tempranas en los primeros años de vida, pero realmente a asma no predispone, porque a medida que el niño crece ya hay mucho menos riesgo de sibilancias recurrentes. Por el contrario, el rinovirus que se adquiere en los primeros años de vida, que hace un cuadro sibilante en los primeros años de vida, hacen el seguimiento a los 6 años y el riesgo de sibilancias recurrentes a los 6 años. Si tuvo exposición a rinovirus, el chance es 10 veces mayor. Si hubo coinfección rinovirus y virus sincitial, es un poquito mayor, pero en realidad el que marca es el rinovirus. Fíjense que el virus sincitial, el riesgo de sibilancia a los 6 años es alto, pero no tanto como el rinovirus. Entonces, un mensaje: una infección por rinovirus en los primeros años de vida es un marcador de sibilancias recurrentes a largo plazo y posiblemente asma. Aquí entra la duda: ¿el rinovirus fue el causante del asma o más bien, y que es lo que plantea la evidencia hoy en día, el rinovirus no es el que me causó el asma, sino es un marcador de que mi epitelio respiratorio está dañado y que mi epitelio y mi genotipo inmunológico no respondió en forma adecuada ante el rinovirus, y ese rinovirus no se quedó siendo solo gripa alta y se me volvió bronquiolitis y broncoespasmo, porque la respuesta ante el virus mía no fue adecuada. Entonces, el rinovirus no es el que me produce el asma, sino es un marcador de que no estoy respondiendo bien ante esa gente. Más adelante voy a recalcar esa idea. Bueno, y otro punto importante, lo que les decía, el genotipo. Este locus 17q21 es de los que más se asocia a a asma. Y se evaluó el genotipo que tenía diferentes niños que hicieron sibilancias por rinovirus, los que tenían este genotipo, este otro patrón y este otro patrón, y el riesgo de sibilancias recurrentes. Se ve que aunque todos tuvieron rinovirus, los que tenían este genotipo hicieron más sibilancias recurrentes, el TT. Entonces, importa que me haya infectado el rinovirus, pero importa qué patrón genético tenga yo. Y para enredar un poquito más la película, bueno, todavía no, la evolución. ¿Cuál es la evolución de un niño que hace infección por rinovirus versus uno que hace por virus sincitial respiratorio? Seguimiento de función pulmonar a los 8 años, es decir, la infección fue una bronquiolitis en la lactancia y lo siguen hasta los 8 años. Los que no tuvieron rinovirus tienen buena función pulmonar, los que tuvieron rinovirus menos función pulmonar. Con virus sincitial respiratorio, tenga o no tenga virus sincitial, la evolución de función pulmonar es similar. Es decir, el rinovirus se me asocia a pérdida de función pulmonar. Y para enredar la cosa, lo que les decía, ya no es tanto el genotipo, el virus, sino también qué microbiota tenga ese individuo. Es decir, es la interacción de el tipo de virus, pero qué microbiota tiene ese niño, porque tiene hermanos mayores, porque va a guardería, porque nació por parto vaginal o nació por parto cesárea, porque le dieron leche materna o leche procesada, y eso va a marcar la evolución del niño y la respuesta. Este es un estudio muy bonito en Dinamarca, donde tienen una cohorte de niños desde que nacen y los van siguiendo. Hoy en día ya los llevan hasta los 20 años, en este momento iban 6 años de seguimiento, 5 años de seguimiento, y evaluaron qué bacterias tenía el neonato en garganta al momento de nacer, los que tenían neumococo, hemófilos o moraxela versus los que no tenían estas bacterias, y los siguieron a través del tiempo. ¿Qué observaron? Los que nacieron colonizados desde el periodo neonatal con estas bacterias hacían sibilancias mucho más rápido que los que no estaban colonizados. Y el riesgo de sibilancias persistentes también fue mucho mayor en los que estaban colonizados desde el periodo neonatal. Es decir, esa microbiota con que nace el niño marca para que tenga una respuesta u otra respuesta. Y aquí hacen seguimiento también rinovirus con moraxela, más sibilancias recurrentes, neumococo con rinovirus, también más sibilancias recurrentes. Entonces la microbiota importa qué evolución
va a tener ese paciente. En resumen, estamos viendo que los niños con bronquiolitis por virus sincitial son diferentes a los bronquiolitis por rinovirus. Esta es una corte publicada en Tórax en el 2016 de niños en Estados Unidos hospitalizados por bronquiolitis severas, 2.200 niños, y trataron de identificar qué fenotipos tenían estos niños que presentaron bronquiolitis. Y más o menos identificaron 4 grupos. Un patrón A, que es niños que debutan con cuadro broncoobstructivo, identifican rinovirus y tenían antecedentes de dermatitis y su patrón de presentación fue más broncoobstructivo. Un patrón B, que es mucho más frecuente, que debuta con sibilancia, se identifica virus sincitial respiratorio, son niños más pequeños, los de rinovirus eran niños mayores de 6 meses, estos tienden a ser menores de 6 meses y no hay antecedente de dermatitis. Un patrón C, que también es virus sincitial, pero predomina la dificultad respiratoria, no se le auscultan tantas sibilancias, es un patrón más de dificultad respiratoria, tiene una evolución mucho más severa. Y un patrón D, que son cuadros más leves, no son tan sibilantes, no se identifica más hacia rinovirus o virus sincitial, posiblemente son todos los otros grupos de virus, y no hay un cuadro componente broncoobstructivo. Este es el patrón B y el patrón C, que son los de virus sincitial. Son 2 lactantes con bronquiolitis por virus sincitial, es decir, primer episodio broncoobstructivo. En este predomina la dificultad respiratoria, la taquipnea, la hipoxemia, y se conoce más como un patrón parenquimático. Es un patrón más intersticial, una placa sucia, no suena tanto el paciente a la auscultación, y esta es la típica bronquiolitis que vemos que es más sibilante, es también por virus sincitial y predomina la obstrucción de la vía aérea. Pero los dos son virus sincitial respiratorio, menores de 6 meses, primer episodio, pero fíjense que su fenotipo es totalmente diferente. ¿Cuál es la evolución? Vamos a hablar de esos 2 fenotipos, del fenotipo virus sincitial que predomina parenquima, que es más intersticial o predomino sibilante. El que predomina parenquima, que es más intersticial, va más a UCI, duran más tiempo hospitalizado, están más tiempo en ventilación mecánica, pero tienen menos sibilancias recurrentes. ¿Quién hace más sibilancias recurrentes? El del patrón de atrapamiento de aire o que debuta con sibilancias. Y en resumen, ¿cómo sería la respuesta que se plantea ante los diferentes virus y por qué toman un camino u otro? Entonces, virus sincitial respiratorio, menor de 6 meses, este niño no tiene un buen sistema inmunológico, no reconoce el virus penetra y daña el epitelio, ese epitelio dispara alarminas hacen que se libere interleuquinas 5 y 13, que hacen la misma función que los linfocitos B y van a atraer eosinófilos y va a ser una respuesta de broncoobstrucción y daño recurrente del epitelio. Si ese niño era mayor de 6 meses y se expone al virus sincitial y tiene un buen sistema inmunológico, la célula dendrítica presenta el virus sincitial, activa linfocitos TH1, produce gamma interferón y elimina rápidamente al virus y me hace un cuadro mucho más leve. Entonces el virus sincitial, si tengo un sistema TH1 maduro con buen gamma interferón, lo elimino. Si no tengo buena madurez del sistema inmunológico, me inclino a hacer más una respuesta tipo TH2. El rinovirus se comportaría un poquito diferente. No tiene que ver tanto la edad, sino cómo tenga mi epitelio respiratorio. Si mi epitelio está íntegro, ese niño va a reconocer fácilmente al rinovirus, va a hacer una respuesta de TH1, libera gamma interferón y lo elimina rápidamente. Si yo tengo un epitelio respiratorio alterado porque soy atópico genéticamente o porque mi epigenética me modificó a volverme más atópico, o porque tengo una alimentación inadecuada, o porque tengo dermatitis atópica, que es marcador de daño epitelial, ese niño que se expone al rinovirus, en vez de eliminarlo rápidamente, que es lo usual, ese rinovirus se me replica, me dispara alarminas, me dispara células intersticiales linfoides que me van a traer interleuquinas 5 y 13, eosinófilos, y me hace una respuesta muy similar al asma. Entonces nos enfrentamos a 2 escenarios. Virus sincitial respiratorio, predomina moco y detrito celular, produce 2 patrones, uno que es enfermedad severa de la vía aérea,
inferior, que es el niño que rápidamente me llega a falla respiratoria, que ese niño debo ofrecerle oxígeno en cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, e ingresa posiblemente a UCI, o un patrón de sibilancia, donde predominan las sibilancias, que se asocia sobre todo a sibilancias recurrentes los primeros años de vida, pero no asma, y esta es la bronquiolitis típica que vemos en urgencias, donde decimos no hay mucho que ofrecer, limpie la nariz, algo de oxígeno, y espere que siga su curso natural, que son de 10 a 12 días, y hoy en día no hay ninguna evidencia de que algún medicamento nos ayude a modificar el curso de esa enfermedad. Para prevenir, posiblemente palivizumab o otros anticuerpos monoclonales contra virus sincitial que se están desarrollando, y esas serían las herramientas para controlar la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. La bronquiolitis por rinovirus, entonces pensemos ya un niño mayor de 6 a 8 meses. La inflamación es similar al asma, un patrón TH2, marcadores de que es un individuo susceptible al rinovirus, de dermatitis, daño del epitelio, niño mayor, y a este paciente posiblemente sí se va a beneficiar de un corticoide oral, de un broncodilatador, y en un futuro de terapias biológicas como omalizumab, mepolizumab, que modifican interleuquina 5, interleuquina 4, que van a ser amplificadores de esta respuesta TH2, y estos niños tienen un aumento de riesgo de asma, ¿sí? Esta es la bronquiolitis que más conocemos, que más nos enfrentamos. Identificar que la que es el patrón sibilante, hoy en día no hay mucho que ofrecer, y están las guías, lo que dicen las guías de la Academia Americana: no abuse de intervenciones. Estos niños a veces llegábamos, entonces también le poníamos corticoide, macrólido, beta 2, y los bombardeábamos y no iban a mejorar, porque pues su patrón es puro detritos en la vía aérea. Si el niño está mal, oxígeno en cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, y va a UCI y esperar que pase la tormenta. Pero este niño mayor de 6 meses y con estos marcadores también se llama bronquiolitis, pero es una bronquiolitis donde predomina un patrón TH2 y donde podemos tener justificación para hacer intervenciones como usar más el beta 2, usar más el corticoide oral, y de pronto cuando salga que este niño sí tenga corticoide inhalado unas 4 o 6 o 8 semanas como preventivo. Entonces son bronquiolitis, pero son patrones diferentes. Y en un futuro pues debemos pensar que vamos a tener que hacer herramientas para mejorar la resistencia del epitelio a la injuria, trabajar en todo lo que es epigenética del lactante para modificar dietas, suplementos nutricionales, cómo mejorar la inmunidad innata de estos niños, y si ya hay un patrón TH2, ¿qué podemos hacer para modificar esa inmunidad adquirida? Recordemos que los niños, para hacer esta respuesta ante los virus, entonces no es solo su patrón genético, sino su epigenética y medio ambiente, y esa interacción entre el virus, la edad en que el virus ataque al niño y ese epitelio respiratorio en desarrollo va a desencadenar las diferentes formas de presentación de esta patología. Básicamente ese era el mensaje. Espero no haber enredado, sino abrir y sembrar algunas luces en el manejo de esta patología, que es muy común y que a veces nos vemos amarrados en que no tenemos que ofrecerle a ese niño.